Uno de los propósitos fundamentales de mi trabajo legislativo ha sido respaldar a los niños y jóvenes. Por ello, me inscribí como integrante de la Comisión de Educación y participé activamente en todas sus tareas, principalmente en dos iniciativas, una que ya es ley y otra que está presentada de la mayor relevancia. México es un país de jóvenes. Entre los 10 y los 14 años existen alrededor de 11 millones de mexicanos. Entre los 15 y 19 años, alrededor de 9.900.000 mexicanos. Estamos hablando de un horizonte de 20 millones de mexicanos que requieren que el Estado mexicano y el compromiso de la sociedad en su conjunto encuentre respuestas imaginativas y consistentes para atender sus expectativas. Allí radica el mayor mérito de esta reforma, en que esta legislatura, en concordancia con la colegisladora, decidió entrar de frente a resolver de fondo una problemática que no solo afecta a la juventud, sino al núcleo esencial del porvenir de nuestro país. Por eso, estimamos conveniente que acompañando esta decisión legislativa, las autoridades presupuestales del país y las autoridades financieras destinen mayores recursos para ampliar de una buena vez la cobertura de atención en la educación media superior. La reforma se encuentra en el curso de las grandes reformas constitucionales que ha hecho del Estado mexicano un Estado preeminente en materia de derechos sociales educativos. Tiene la envergadura de representar una transformación de la visión de las instituciones públicas en materia de educación. Recoge la estafeta que en 1917 garantizó el derecho a la primaria, que en 1993 garantizó el derecho a la secundaria y ahora, a casi 100 años de distancia del movimiento revolucionario, es un orgullo para esta legislatura que se garantice la obligatoriedad de la educación media superior. Esto debe significar que en México, el Estado y la sociedad tendrán la obligación en los próximos años de garantizar que poco más de 3,5 millones de jóvenes tengan acceso a una escuela de educación media superior. Desde luego, permitirá garantizar la oferta de espacios educativos en el Distrito Federal y en la zona metropolitana, que es donde mayor demanda existe. Para eso sirve la ley, para modelar la sociedad que tú deseas, para impulsar la armonía social dentro de un marco de convivencia civilizada. También, en este esfuerzo de respaldar a los jóvenes y su educación, la Cámara de Diputados modificó estos 3 años el presupuesto que envió el presidente de la República para las universidades. Gracias a la Cámara, se ha logrado un incremento importante en la educación superior. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, instituciones de alcance nacional, pero con una gran participación en el DF, son de las instituciones más beneficiadas. Entre 2011 y 2012, todas las universidades públicas del país incrementaron sus presupuestos federales. Mi solidaridad con la educación superior, especialmente con la educación pública universitaria, con la formación de los jóvenes y con el apoyo a la investigación científica, ha caracterizado mi trayectoria profesional. Con esa visión, la de respaldar a los jóvenes para que tengan más oportunidades, presenté una iniciativa de ley de apoyo al servicio social remunerado. La iniciativa que presentamos hoy a su consideración pretende respaldar a los jóvenes de educación superior, universitarios, politécnicos y de las instituciones tecnológicas públicas y privadas para que el servicio social, la pasantía que tengan que realizar, pueda ser apoyada
por el sistema de educación pública de nuestro país, a efecto de que sea una práctica que tenga una justa remuneración en combinación con los sectores productivos. Proponemos la creación de una comisión específica en el seno de la Secretaría de Educación Pública y con la participación de la ANUYES, a efecto de que las instituciones de educación superior puedan realizar un programa de vinculación productiva del servicio social de los educandos, que pueda recibir remuneración y que corresponda a una estrategia de apoyo que permita que el sector privado se comprometa también en la generación de un primer empleo para los jóvenes. La experiencia de la práctica profesional de estos jóvenes estudiantes en las empresas del sector privado, del sector social, deberá repercutir en la posible contratación de estos jóvenes y con ello estaremos dinamizando la posibilidad de que las nuevas generaciones formadas en nuestras instituciones educativas encuentren un empleo bien remunerado y con ello también encuentren la posibilidad de construir una expectativa para su destino personal y para su destino colectivo. Beatriz Paredes participó también en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. El paisaje nacional, ensangrentado y poco luminoso, con ominosos nubarrones por la gravedad de la situación económica, el desempleo y la inseguridad, por el desgarramiento del tejido social, por la ausencia de credibilidad de las élites políticas, por la preponderancia de los poderes fácticos lícitos, preocupados tan solo en incrementar sus ganancias y no en el desarrollo del conjunto social, ilegales, retando al Estado Nacional y violentando al país. Este paisaje nacional debe encauzar sus contradicciones y puede hacerlo. Puede sacudirse el marasmo y el desencanto por varias vías. Quiero referirme, entre ellas, a dos, claramente diferenciadas y contradictorias, aunque conviven paradójicamente en el discurso nacional, y no solo entre distintos actores, sino en el marco de esta paradoja infinita que ha sido la realidad política de México siempre, incluso en los mismos actores de manera sucesiva. Una de estas vías es la de la regresión autoritaria, que sobre pretexto de la crisis de seguridad, preeminencia concentración de atribuciones para combatir los riesgos que enfrentan las regiones de alta inseguridad, que aplaude la primacía de la visión unilateral, descalificando a todos los que piensan distinto y exigiendo adhesiones acríticas a planteamientos incorrectos o insuficientes, que propicia deliberadamente la polarización a partir de la descalificación generalizada, en detrimento de la validez institucional o de la viabilidad de acuerdos entre fuerzas distintas, que finalmente logra el desaliento del ambiente democrático al impulsar el desprestigio global de los actores institucionales, pues solo se acredita validez cuando existe sumisión. Otra de las vías es la de la profundización democrática. El encauzamiento democrático de la legítima insatisfacción en la búsqueda de una nueva articulación que enriquezca el entramado de nuestras instituciones, el entramado democrático, y que favorezca en la capacidad de entrelazar fórmulas de democracia participativa y vigencia de la democracia representativa, una recreación de las posibilidades de legítima presencia, participación ciudadana, representación de la misma, no solo en las fórmulas de la democracia clásica, sino en una necesaria capacidad de innovación. Por eso, creo en el Estado democrático,
No pienso que la atomización social, la multiplicación infinita de espacios mínimos de representación civil, favorezca que la opinión mayoritaria de la ciudadanía sea la que prevalezca. Creo, por el contrario, que la atomización debilita y puede devenir en anarquía. De allí que reconozcan la inteligente síntesis que la propuesta de reforma contenida en la minuta del Senado plantea en cuanto a la introducción de elementos de democracia participativa al régimen de democracia representativa que integra a nuestro gobierno republicano y a las que se sumó mi grupo parlamentario. La iniciativa popular y la consulta popular y la consulta ciudadana son elementos que sin duda enriquecen la posibilidad de participación de todos aquellos mexicanos interesados por la cuestión pública. Qué importante que haya cada vez más mexicanos interesados por la cosa pública, porque eso habla que son interesados en el ensanchamiento de la democracia. Qué importante que ese interés por la cosa pública no devenga en un rechazo al quehacer público, porque parecería paradójico y contradictorio. Impulsar la participación en la cosa pública y al mismo tiempo negar la validez del quehacer público no parecería corresponder a una lógica sistemática del pensamiento social. Es así que en el marco del esfuerzo continuo para profundizar la vida democrática del país, entre otras importantes medidas, se legisló para incrementar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, posibilitar las candidaturas ciudadanas, establecer la consulta popular para temas estratégicos y para equilibrar la participación de minorías y mayorías en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se aprobó el dictamen que incorpora la perspectiva de género como principio rector de la planeación en México, lo que propiciará orden y racionalidad en la política pública a favor de la igualdad de las mujeres. Considerando que la transparencia en el uso de los recursos públicos y el acceso a la información son elementos sustanciales de un Estado verdaderamente democrático y moderno, se elaboró dictamen que reforma la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental para hacer más ágil, expedita y accesible la información que la ciudadanía solicita a las dependencias de gobierno, incidir con mayor fuerza en la obligación de informar y fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información en cuanto a la nueva función que la ley le ha conferido para la protección de datos personales. Es transparencia, es información, es honestidad. La reforma constitucional en materia de derechos humanos constituye la legislación más trascendental aprobada por esta 61 legislatura. Supone que México tendrá que reconocer en todas sus normas internas la aplicación del derecho internacional en materia de derechos humanos. Reconoce que estos derechos son inherentes a cada persona, tendientes a preservar la dignidad humana. Se estipula que toda interpretación del derecho se hará siempre bajo el criterio que mejor favorezca a la persona. Me enorgullece haber participado, junto con los legisladores de todas las fracciones, en esta reforma humanista y democrática que llena de sentido a mi participación en esta etapa del Poder Legislativo mexicano. Es precisamente por la convicción de que la defensa de los derechos humanos y su plena vigencia es el valor fundamental de una política humanista, por lo que se constituyó la Comisión Especial sobre Migración, considerando la libertad en la movilidad humana un factor básico en el ejercicio de los derechos. Beatriz Paredes fue electa por el Pleno de la Cámara como presidenta de esta nueva comisión, desde donde coadyuvó primordialmente para la aprobación de una nueva Ley General de Migración.
En materia de política internacional, actividad en la que Beatriz Paredes se ha desempeñado desde hace varios años, como embajadora y como presidenta del Parlamento Latinoamericano, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados la eligió como presidenta del Grupo de Amistad México-Brasil y para encabezar el grupo de la Cámara de Diputados de la Comisión Bicameral México-Unión Europea. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó importantes leyes, tales como la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Ley de Migración, y en coordinación con otros legisladores, la diputada Paredes presentó una iniciativa de nueva ley del Servicio Exterior Mexicano. En el marco de la reunión interparlamentaria México-Unión Europea, a nombre de sus compañeros, Beatriz Paredes expresó: Tal vez sea el momento de encontrar respuestas distintas a problemas que cíclicamente, aunque con diferente rostro, se han venido repitiendo. Lo cierto es que la era del capital financiero ya se agotó. Y aunque se proponen respuestas de más de lo mismo, pero aderezado, y es evidente que se exige a los estados concurrir al salvamento con los recursos generados por el pueblo todo, y que los que han estado lucrando con las crisis, por incapacidad, insuficiencia, codicia o corrupción, se reciclan para continuar acrecentando ganancias o recuperar sus pérdidas cuando los pueblos se desalientan y los estados se desmoronan, esta tragedia recurrente es inadmisible. Parecería que ha llegado la hora de encontrar soluciones nuevas a viejos problemas o a problemas recientes que se reproducen en todas las latitudes y reflejan la problemática del estilo de desarrollo del mundo contemporáneo en las sociedades de Occidente. ¿Qué haremos con la demanda de empleo e ingreso de millones de jóvenes? ¿Qué pasará con la angustia de los viejos ante la soledad y el abandono en la ancianidad? Y la irrupción de las mujeres en el mercado laboral y cómo ello repercute en una nueva organización de los mercados y del desarrollo familiar. La demografía nos estalla en la cara y las fórmulas prescritas no alcanzan a integrar la dimensión humana, visión obligada en el quehacer político. Parecería que los políticos nos convertimos en los apéndices que enfrentan, administran o contienen el descontento provocado por decisiones tomadas en otras esferas. En la era del capital financiero, el poder de los políticos se enajenó al mandar innato de las calificadoras. Este diseño no ha dado las respuestas que requiere la realidad social. Existe también el riesgo. Dependerá de imaginación, consistencia y valor. Dependerá, en fin, de nuestro amor a México. Creo, con Carlos Pellicer, la patria necesita a aquellos hombres que le hagan ver la tarde sin tristeza. Hay tanto y lo que hay es para tan pocos. Se olvida que la patria es para todos. Si el genio y la belleza entre nosotros fue tanto y natural, que el recuerdo del hombre de otros días nos comprometa para ser mejores. La patria debe ser nuestra alegría y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros. Es difícil ser buenos, hay que ser héroes de nosotros mismos. Gracias.